8 de la noche con 17 minutos de este domingo 28 de mayo de 2023, último domingo del mes de mayo. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día, domingo del Lobo, como siempre. Y bueno, antes de comenzar, les quiero comentar que la próxima semana no voy a publicar ningún video porque, como saben, hay elecciones en el Estado de México para la gubernatura. Y bueno, a mí me corresponde ser funcionario de casilla, entonces a estas horas seguramente voy a estar en el final del conteo de los votos y todo eso. Entonces, la próxima semana no tenemos video, pero el domingo 11, aquí vamos a estar en las noches del Lobo, como cada fin de semana. Y bueno, para cerrar este mes de mayo, mes que fue dedicado a las mamás, bueno, el 10 de mayo, pero prácticamente todo el mes de mayo se le dedica a las mamás publicitariamente hablando, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, el primer domingo del mes hablé acerca de las mamás, la mamá alquilada o eh, ¿cómo le llaman? La maternidad subrogada y lo que esto significa. Bueno, ahora les voy a platicar acerca de eh, una frase que fue un eslogan que yo escuché antes de la pandemia, 2020 más o menos. Sí, me parece que en 2020, 2021, donde sinceramente no recuerdo bien si se trató de un partido político o de una asociación civil, pues no me sorprende ninguno de los dos casos, donde más o menos en el mes de mayo, principios del mes de mayo, había un eslogan donde decía, madre solo hay dos. Y entonces esa terminación de la frase con signo de interrogación, yo pensaba que se refería a que no se le puede denominar mamá bueno, a una segunda esposa, no sé, uno se imagina muchas cosas. Pero después, la primera vez que escuché el comercial, pues ni siquiera le puse mucha atención. Pero después sí, y resulta que el comercial se refería a esta situación de las mamás que son, mm, ¿cómo podemos decir? Que son lesbianas y que tienen una pareja mujer. Es decir, una familia homoparental donde hay dos mamás, que también hay dos papás, en algunos casos. Era un comercial básicamente no para felicitar o para celebrar el Día de las Mamás, sino en contra de que hubiese dos mamás que fueran pareja, es decir, eh, una biológica y la otra que fungía como la pareja de la mamá biológica, pero pues finalmente también se iba a encargar de la educación. Entonces, bueno, el comercial hablaba en torno a esta situación y por eso, bueno, terminaba el comercial diciendo que la familia y toda esta situación, los meses de mayo y junio, como se celebra el Día de la Mamá en mayo y el Día del Papá en junio, pues entonces es muy común que se hable de las familias y que se hagan manifestaciones en pro de las familias, porque la gente que lucha contra esto, pues no quiere entender que el tiempo ha cambiado y que a pesar de que el tiempo ha cambiado, eh, en el transcurso de los años antes a todos estos cambios que ha habido en las leyes y en las sociedades actuales, ha habido familias que no necesariamente son papá, mamá e hijos y el perro o el gato, no. Las películas mexicanas que nosotros podemos ver todavía en blanco y negro en algunos canales de televisión, nos muestran otro tipo de familias, donde hay, sí, el papá, la mamá, los hijos, pero también hay tíos, pero también hay abuelos, pero también hay primos. Eso en el campo, en la ciudad. Las películas de antes mostraban un tipo de familia muy similar a las familias que hay ahora.
Y entonces, pues como no había tanta difusión de tantas cosas, como no había internet, ni existía la televisión, la gente iba al cine a ver las películas, pero el cine tampoco era muy accesible para toda la gente, pues entonces, y además el pensamiento era totalmente distinto, la gente no se daba cuenta o no se quería dar cuenta o fingía no darse cuenta de todas las cosas. Pues entonces resulta que nosotros vemos películas donde hay una mamá que no es la mamá, que se la quitaron a la mamá original porque el pecado y no sé qué, y entonces educan al hijo o a la hija la que la esposa legal y una serie de situaciones ahí muy particulares que necesitaríamos analizar película por película y esas situaciones que, como dicen en ese entonces, decían, reflejaban la sociedad mexicana de aquellas épocas. El cine, la televisión y ahora el Internet reflejan la sociedad actual. Y bueno, obviamente hay más apertura a que la gente tenga mayor acceso a ciertas cosas de lo que existía antes. Pero bueno, aquí el tema es que hay una serie, por ejemplo, de televisión que se encuentra, me parece que en Netflix, que habla de Madre Solo hay dos. Sinceramente, no he visto la serie con Ludvika Paleta y otra actriz que no recuerdo el nombre, pero creo que habla precisamente de esta situación. No quiero mentir, no quiero decir algo que no es cierto porque no he visto la serie, no he tenido oportunidad, pero no es la única serie donde habla de las mamás, en este caso que madres solo hay dos. Hay una serie también en Estados Unidos que se llama este, Familia Moderna o Modern Family, que habla de una familia homoparental con dos hombres y sus hijos. Entonces, aquí la situación es que lo que la gente critica, las asociaciones estas critican es que haya dos mujeres que se encargan de la educación de los hijos y que son pareja, pero que creen que en las sociedades de ahora, de antes y de muchos años atrás, ha habido eh, dos mujeres o más que se encargan de la educación de los hijos o de los niños. No son pareja, obviamente, porque eso es algo que ahora se da más no porque sea moda o tendencia, sino porque pues, hay mucha apertura social en torno a las parejas del mismo sexo, hombres y mujeres. Pero antes, como lo veíamos en las películas, la mamá y la abuela, o la mamá y la tía solterona o soltera, para que no se oiga tan feo, la tía soltera y la abuela se encargaban de la educación de los hijos. Entonces ya no era dos mamás, ya eran tres. Y se sufría tanto la mamá como la tía como la abuela, por cuando el hijo se enfermaba, cuando se caía o cuando se peleaba en la escuela, cuando le pasaban cosas y cuando crecían, pues con mayor razón, ¿no? Porque haciendo eco de las palabras de mi abuela, pues los hijos crecen y entonces los problemas también crecen. Entonces, en muchos casos, mi caso fue uno de ellos donde hubo dos mujeres que fungieron como mamá, mi abuela y mi mamá. Pero aquí la cuestión es que no era mal visto o no había que hacerle tanto énfasis porque eran abuela y mamá. Insisto, aquí el problema de la educación cuando dicen madre solo hay una y no dos y no más, es precisamente por esa cuestión de las mujeres que son pareja y que deciden tener un hijo o varios hijos y educarlos en conjunto. Pero, insisto, en el transcurso del tiempo, en los años de los 40, los 50, y todo eso, pues había mujeres, incluso la nana muchas veces era en la gente adinerada,
No nada más era la mamá, era la abuela, pero la nana también y la tía. Y entonces muchas mujeres se encargaban de la educación de los hijos porque los hombres pues eran los proveedores y entonces el papá no se encargaba simple y sencillamente de proporcionar para los hijos todo lo necesario. Y podemos ver muchos ejemplos todavía en la actualidad donde papás le reclaman a las mamás, ¿no? Bueno, es que tú eres la encargada de educar y de ver que mi hijo o que mi hija no ande en malos pasos. ¿Dónde estabas cuando pasó tal cosa? Porque a ti te corresponde la educación, porque tú eres la mamá, porque yo soy el proveedor, con una conducta totalmente machista, porque aunque creamos y digan muchas mujeres que ya se liberaron del machismo, pues ¿qué creen? No, les tengo noticias, no, sigue habiendo mucho machismo, incluso dentro de las mismas mujeres hay un machismo muy arraigado ahí, pero bueno, a ver, lo que yo quería, lo que quiero comentarles es esta situación de, de ese comercial que a mí me llamó mucho la atención en su momento haberlo escuchado. Porque, insisto, esas personas que se niegan a entender o a aceptar la realidad de las cosas, porque si nosotros nos ponemos a analizar, si nosotros entramos a la página del INEGI, nos vamos a poder dar cuenta de que hay una diversidad de familias en México. Existen las familias, por ejemplo, los matrimonios que no tienen hijos. Matrimonios heterosexuales que no tienen hijos. Existen los matrimonios donde vive los abuelos con el matrimonio, pero con los hijos. La abuela que cuida a los hijos cuando la mamá y el papá trabajan, ya sea de mamá de la mamá o mamá del papá, pero es la abuela. La tía. Existen familias, por ejemplo, yo conozco una familia donde pues están todos juntos. Es decir, los papás, bueno, todos son hermanos, hagan de cuenta, tres, cuatro hermanos que viven juntos con sus respectivas parejas y sus hijos. Y entonces ahí hay cuatro mujeres y cuatro hombres de cuatro matrimonios. Y una serie de primos que conviven todos en un solo lugar porque el espacio es amplio. Aunque a veces no es amplio, pero de todos modos están juntos y se dividen los gastos. Y entonces, ¿ahí qué es? Ahí no hay una mamá ni dos mamás, hay cuatro. Y las cuatro colaboran y las cuatro hacen todo lo que tienen, lo necesario para educar a los hijos. Entonces, hay una diversidad de familias. Fíjense, el INEGI, yo lo traté en un video hace muchos años, hace varios años, donde eh, de acuerdo a los censos que hay, que se realizan cada 10 años, una persona, y eso se denomina familia unipersonal, una persona que vive sola en un departamento o en una casa, se considera familia. No, uno puede pensar, pues familia es un grupo de personas que tienen un tronco común, una consanguineidad y demás, ¿no? Pero el INEGI lo considera así. E insisto, hay parejas, hombre y mujer, que no tienen hijos y forman una familia. Eh, no necesariamente tiene que ser así, como lo plantean. A mí me llama mucho la atención porque de repente hacen sus manifestaciones por reforma y dicen, es que la familia tradicional. ¿Pero qué creen? Es que no hay familia tradicional. En México no hay familias tradicionales. Si tomamos en consideración que familia tradicional se entiende, como lo dije al principio, mamá, papá e hijos, el perro y el gato. No, eso no es una familia tradicional, porque en el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta y podemos voltear a la puerta de al lado, ya sea para la izquierda, para la derecha o las de enfrente, o las calles aledañas, y podemos darnos cuenta de que hay
infinidad de diversidad de familias. Entonces, esa idea ilógica, absurda y tonta, perdón por decir eso, pero de que la familia tradicional es lo que debe de ser, pues no, porque ¿qué pasa cuando un papá, cuando el papá se muere o cuando la mamá se muere? Eh, eh, ya no es familia tradicional, ya cambió todo. Entonces, ¿qué pasa también cuando, por ejemplo, se casan? Fíjense, aquí hay una situación también que luego sucede. En mi casa, mi abuelo tenía 4 hijos, quedó viudo. Mi abuela era madre soltera, como se los comenté, y tenía a mi mamá, y de repente se casan, y entonces, así como dice la película, mis hijos, tus hijos, y pues ellos no tuvieron hijos en común, pero ahí era una familia también. Pero mi mamá no era hija del señor Simón, que yo sí lo consideré como mi abuelo. Y él tuvo sus nietos propios y mi abuela tuvo sus nietos propios. Y nosotros no tuvimos comunicación entre los nietos de él y nosotros, los nietos de mi abuela, pero finalmente éramos una familia, alejados un poquito, pero éramos una familia. Y no éramos una familia tradicional porque no había consanguinidad ni entre ellos y nosotros. Pero pero ese tipo de cosas suceden. Y entonces, a mí me llama mucho la atención con esas asociaciones o grupos civiles o religiosos, básicamente religiosos, o civiles, pero con una tendencia religiosa donde dicen, es que la familia tradicional, pues es que no hay familia tradicional ni en México ni en el mundo. Y si pensamos así, pues entonces estamos retrocediendo como que, pues no sé, como a los inicios de la humanidad, ¿no? Que ni siquiera sabemos cómo eran las familias en los inicios de la humanidad, el hombre primitivo. Desde el punto de vista religioso, se supone que era Adán y Eva, y bueno, ellos tuvieron hijos, y ya. ¿Y por eso es la familia tradicional? No, es que vivimos en una sociedad donde todo ha cambiado. Nada es igual que hace 10 años, 20, 30, 100, 200 o 1000 años. Todo ha cambiado, todo es diferente. Entonces, no podemos seguir pensando en la existencia de una familia tradicional y en que necesariamente tiene que haber una mamá, que necesariamente tiene que haber un papá. Hay muchas familias donde no hay presencia de mamá, donde no hay presencia de papá. Y entonces, pues hay dos mujeres que se tienen que hacer cargo, que sí, o insisto, no son pareja, o más de dos mujeres, o la nana, y entonces ahí pues, ¿qué, qué vamos a hacer o qué vamos a decir? O el contrario, ¿no? La familia donde no hay mamá, porque se murió, porque se divorció, se divorciaron los esposos, o simple y sencillamente esto a veces parece de novela o de película, pero de veras que hace muchos años, cuando yo era jovencito, los hombres eran los que se desentendían de los hijos y dejaban a las mujeres solas con sus hijos. Ahora también hay mujeres que dejan a los hijos con su papá y ellas quieren empezar a vivir su vida libremente sin la atadura de un hijo o de una pareja. Y entonces, ay, bueno, pues yo ya tuve a tu hijo y te lo dejo con permiso y bye. Y entonces el hombre se queda solito con su hijo, este, y no hay presencia de mamá. Entonces, pues ahí tampoco hay familia tradicional. Insisto, esa idea de que no, de madre solo hay una y no puede haber dos ni tres, pues es que creen a veces no hay. Existe la ausencia de la mamá y ahí ¿qué se puede hacer? Hacerle como hacían en las películas, ah, bueno, pues te tienes que casar para que tengas a una mujer que te ayude a criar a tu hijo, pues no, te tienes que casar con un hombre para que te ayude a criar a tu hijo, tu mujer sola, no, es que no es así. Yo, yo pienso de esa manera, precisamente por eso, porque tuve la ausencia de un papá, pero tuve dos mamás y bueno, fue algo muy, muy particular. Y si yo hubiese sido
Si mi mamá en algún momento determinado hubiese optado por tener una relación con otra mujer, pues hubiera reconocido seguramente, digo, en ese momento me queda claro que en los 60 eso iba a ser imposible. Pero bueno, si así hubiera sido el caso, hubiera tenido, pues a lo mejor más de dos mamás, hubiera tenido tres. Y de todos modos hubiera sido una familia no tradicional. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista, esa es mi opinión en función de ese comercial que yo escuché hace ya varios años y que me llama mucho la atención porque, insisto, las personas, algunas personas, siguen sin querer entender o adaptarse al mundo de hoy. Quieren seguir viviendo en el pasado, quieren seguir viviendo en los 40, 50, 60, 70 y se les olvida que estamos en el siglo XXI y se les olvida que pues las cosas van a seguir cambiando. La vida como la conocemos ahora no va a ser igual dentro de 50 años, es más, ni siquiera dentro de 10. Entonces, pues yo creo que es necesario cambiar esa idea en las personas y nosotros tenemos o es necesario que nosotros pongamos nuestro granito de arena, sobre todo aquellas personas que formamos de parte de lo que se le denominan grupos minoritarios, que de minoritarios no tienen nada, pero sí influyen demasiado en la sociedad actual, no nada más en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues quisiera que me dejaran sus comentarios, ustedes qué piensan acerca de lo que les acabo de platicar. ¿Ustedes viven en una familia tradicional o cómo es su familia? Si pueden, platíquenmelo. Y bueno, eh, antes de despedirme, les recuerdo que la próxima semana no voy a tener video, no voy a publicar nada. Nos vamos a ver el próximo 11 de junio en las noches del Lobo, Domingo del Lobo. Y bueno, como de costumbre, quiero saludar a quienes nos ven, a quienes me ven. Digo siempre no, siempre hablo en plural, porque se me hace muy egoísta un poquito pensar en que soy yo, sí, yo sé que nada más me ven a mí. Yo no tengo equipo de producción, yo hago solito las cosas, pero, pero hay muchas ideas en la mente que están ahí y yo sé que hay gente que me ve y que me acompaña y se los agradezco mucho. Y bueno, pues por eso quiero saludar a aquellas personas que me ven en México, en Estados Unidos, en América del Sur, particularmente en Colombia, Venezuela, en Argentina, también en República Dominicana, eso no está en América del Sur, está en el Caribe, en Centroamérica, particularmente en República de Salvador, y Honduras. Y por supuesto en España, donde tengo algunos amigos y conocidos, muchos saludos por allá. Ahorita son las 8:40 en la Ciudad de México, 8:40 de la noche del domingo. En Madrid, en Europa Central, son las 8 y 8, 16, las 4:40 de la madrugada del lunes, mañana ya lunes 29 de mayo. Ellos van adelantados 8 horas porque no tenemos horario de verano nosotros y ellos sí. Pero bueno, les agradezco mucho que me acompañen. Ya estoy mejor de mi bracito, miren, ya puedo mover mi mano. Muchas gracias por las muestras de cariño, afecto y simpatía hacia mí por este accidente que tuve hace poquito más de 2 meses. Eh, sí, sí, gracias por preocuparse, por preguntarme. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Recuerden, nos vemos el próximo domingo 11 de junio, 8 de la noche más o menos. Y nos vemos luego.